está aumentando muchísimo el consumo de tramadol sin prescripción y además ya se está contrabandeando tramadol ilegal que es más potente. Y lo otro es que pues estamos en una era de las drogas sintéticas. Al crimen organizado, por muchas razones, cada vez le conviene mucho más producir drogas que se producen en laboratorios que las drogas que se tienen que producir a partir de materias primas, plantas, ¿no? Naturales. Bueno, pues precisamente la cocaína, pues para elaborar cocaína, pues se necesita cultivar arbusto de hoja de coca para extraer de él la cocaína. Y el arbusto de hoja de coca, por sus características, solo se puede sembrar con éxito en 4 países del mundo, en los países llamados de la región andina, ¿no? Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia. Digamos, para distribuir todo eso por todo el mundo, pues les cuesta más trabajo, es más caro, digamos, que producir metanfetamina tipo cristal en laboratorios locales, siempre y cuando se consigan los precursores de los cuales estamos hablando, ¿no? Entonces, por eso, pues, es que ahora, pues, los cárteles, si quieren vender una droga muy adictiva y con muy potente, altamente estimulante, con un potencial estimulante muy intenso, pues entonces mejor optan por vender cristal que cocaína. La cocaína otra vez ahora se están reabriendo los mercados en Europa y Estados Unidos y Canadá de una cocaína otra vez más pura, como en los años 80, que pueden vender con mejores réditos, más cara, ¿no? Y bueno, pues justo cuando estamos hablando de drogas sintéticas, hay diferentes tipos de drogas sintéticas. Aquí la UNODC lo que hace es ponernos en cada país cuál es la droga sintética más consumida. Para México, pues es como les digo, la metanfetamina, sobre todo tipo cristal. Y podemos ver que hay algunos países donde son principalmente opioides farmacéuticos, como les decía, el caso de Canadá y Estados Unidos, pues donde es principalmente la oxicodona. Chile, donde es principalmente, hablando de sustancias sintéticas, pues sería el tramadol, ¿no? Perdón, sí, también, y también algunos derivados de opioides sintéticos. Vemos aquí el fenómeno que les comentaba en África con el tramadol. De hecho, ustedes pueden ver que en la parte de Asia del Pacífico, pues el problema importante también son las metanfetaminas. De hecho, es esta región donde más metanfetaminas se consumen en el mundo. Eh, eh, y bueno, pues tenemos datos también de catinonas sintéticas o ketamina, ¿no? Por ejemplo, ahora con la nueva droga que se puso de moda que le llaman el TUSI. El TUSI, pues principalmente nadie sabe bien qué tiene el TUSI, es decir, a lo que me refiero es que hacen muchas combinaciones diferentes, las pintan de rosa y dicen que es TUSI, pero al final del día casi siempre contiene ketamina. Ahora te vamos a hablar un poco de ese tipo de sustancias. Entonces, como verán, esas drogas sintéticas son de naturaleza muy variada, ¿no? Y como les decía, pues entonces, para el crimen organizado, pues ahora conviene mucho más, en vez de tener una parcela escondida en la sierra para que no la detecten los drones y los helicópteros y las Fuerzas Armadas, extorsionando a los campesinos y luego transportando toda esa materia prima para extraer de ahí las moléculas con las que se fabrican las drogas. Pues no, pues ahora conviene mucho más, mejor tener los precursores, los químicos precursores para producir las sustancias. Son polvos que con pocos gramos se pueden producir muchas más sustancias porque esos pocos gramos del químico precursor se mezclan con sustancias que se usan en la industria legal. Entonces, es más fácil transportarlo, es más fácil también almacenarlos, se puede vender por internet, por la red abierta o por la dark web, ¿no? Y se pueden utilizar las estrategias de entrega, que puede ser desde las aplicaciones de entrega de alimentos hasta los correos, inclusive los correos públicos, ¿no? Los servicios postales públicos o las empresas privadas de correo para entregar en casa o en algún
P.O. Box o en algún lugar lejos de casa la sustancia y así tener menos riesgos de ser eh, sorprendido, ¿no? O inclusive el usuario sí tiene menos contacto directo con el distribuidor, con el dealer. Entonces ahí está, digamos, muchas de las ventajas de ahora optar por las sustancias que son sintéticas, ¿no? Entonces, como les digo, aquí se ve este mapa, digamos, son las rutas de producción y de tráfico de metanfetamina. Y como les digo, en vez de concentrar toda la producción aquí, en los países andinos de la cocaína, para distribuirla a todo el mundo, pues ahora lo que tenemos son núcleos, diferentes núcleos en todo el mundo ¿No de qué? producción de metanfetamina para hacer tráfico regional, digamos, de la sustancia, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues tenemos aquí lo que eran antes las redes que se habían diseñado durante décadas para la producción y tráfico de heroína en Myanmar, en Laos, Tailandia. Ahora se están usando para la producción de cristal en esta región del mundo donde les digo que el consumo es muy alto. Perdón, no te escuché. En los Afganistán, ahorita vamos a ver eso también, pero pues mucho de lo que ya se tenía desarrollado en Afganistán para la producción de heroína, pues ahora se está usando para el tráfico de cristal hacia Asia y hacia Europa, pero también en Europa hay producción propiamente de metanfetamina tipo cristal. Los países donde más se producen drogas sintéticas, más laboratorios de drogas sintéticas hay en Europa, son Países Bajos y República Checa, ¿no? Y fíjense nada más cómo tiene que ver con los puertos de entrada de los precursores, pero fíjense también la diferencia que hay respecto a estos países, por ejemplo, en los índices de violencia, ¿no? Entonces, a pesar de estos ser los países de producción de drogas sintéticas, para Europa no para nada hay los niveles de violencia que tenemos en América, ¿no? De hecho, deben de saber también que, por ejemplo, en República Checa, en los últimos años, cuando han incautado laboratorios para producir cristal, han detenido a más de una docena de mexicanos. Cabrón. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que los cárteles mexicanos están capacitando a los productores locales de cristal con los nuevos métodos que ellos tienen para producir cristal, ¿no? A partir de los nuevos precursores que están usando. Y bueno, pues México y Estados Unidos también tienen una cantidad importante de laboratorios de cristal que se incautan. Y bueno, pues México aquí con lo que ocurre en nuestros cárteles, fíjense que ocurre esto. A la una. Los precursores se obtienen de la industria farmacéutica y química de China, entran por los puertos del Pacífico en México, se produce el cristal. Principal mercado, Estados Unidos, pero también hay mercado hacia Europa. Y es curioso, pero también mucho mercado hacia Australia. Entonces, fíjense nada más, estos químicos primero atravesaron el Pacífico para llegar a México, se produjo el cristal y luego de regreso atravesaron el Pacífico para llegar a Australia. Entonces, así están, así de bien organizados están, ¿no? Bueno, entonces fíjense aquí, cuando hablamos de las incautaciones de sustancias, pues vean justamente este aumento en los últimos 15 años, increíble, y sobre todo en los últimos 5 años, increíble de incautaciones de metanfetamina tipo cristal en el mundo, ¿no? Tenemos Y emoji bueno, algo con que es Mónica. importante que Pero revisemos esto porque cuenta también va a que tener implicaciones para el ámbito porque no nos penitenciario, estás pues es invirtiendo o también teniendo el barrera. número de personas que desarrollan los trastornos por consumo. Entonces, si tenemos cerca de 300 millones de personas que consumen alguna sustancia en el último año, bueno, pues realmente no todos ya desarrollaron un trastorno por consumo de sustancias. Algunos nada más las probaron, algunos son consumidores ocasionales que todavía no desarrollan los síntomas y 64 millones de ellos, sí se estima, 64 millones de ellos que sí desarrollaron ya un trastorno por consumo de sustancias. Entonces, digamos que sería población que ya requeriría tratamiento especializado. Sin embargo, hay una gran brecha entre la necesidad de tratamiento y las personas que llegan a tratamiento. Entonces, realmente la ONUD estima que solamente uno de cada 11 personas que necesitan tratamiento está en tratamiento. Y debo decirles que además, tristemente,
puede ser que ahora podamos contar mejor o estimar mejor el dato, pero esta brecha ha aumentado, a pesar de que los gobiernos están invirtiendo en los tratamientos, en aumentar, digamos, la disponibilidad de los tratamientos. Pues realmente antes hablábamos de uno de cada 8 y ahora tenemos que hablar de uno de cada 11 personas que necesitan tratamiento, obtienen tratamiento. Y además, bueno, pues es diferente porque hablaríamos de que son uno de cada 7 hombres, pero para el caso de las mujeres sería una de cada 18 mujeres. Entonces hay barreras específicas que no permiten a las mujeres acceder a tratamiento, ¿no? Barreras culturales como el estigma, la discriminación, que es mucho, mucho más fuerte, de por sí es fuerte, pues, entre las personas con trastornos por consumo de sustancias, pero mucho más fuerte para las mujeres. Barreras estructurales, es decir, no tenemos suficientes centros de tratamiento para mujeres, adaptados para las necesidades de las mujeres y sistémicas, porque los profesionales de la salud que damos el tratamiento muchas veces no estamos suficientemente bien capacitados para ofrecer este tratamiento. Bueno, también algo que es eh, importante reconocer en el nivel internacional, pero que lo pongo yo aquí porque hay testimonios de que muchas de las nuevas drogas primero se circulan en los ámbitos penitenciarios Volcámenes de para flores. probarlas, para experimentar con ellas, Dime, te antes de escucho. sacarlas a mercados más amplios. Entonces, es bueno saber de qué estamos hablando con esto. Eh, Ahorita tengo para la disponible. ONU, Acá nueva los puse droga es dos toda jugos sustancia que solitos no está en y las los deshicieron ustedes. clasificaciones internacionales de las convenciones, Ah, ok. como Mira, regulada o para ayuda a controlada. domicilio sí ando un poquito Pero apurada de serían tiempo, quinientas pero sesenta y en una seis jornada muy nuevas buena puede drogas. O sea, es visitarte. decir, que todavía no se han Perfecto. regulado con las leyes Ok. a partir de Ah, de las perfecto. convenciones Regálame una internacionales. ubicación Pero nuevas, nuevas en y 2022, que no se habían detectado antes, seguramente fueron podría ir cuarenta y como eso cuatro de las drogas 4. totalmente nuevas en 2022. Ok, perfecto. Muchas de Entonces, ellas ¿hay son alguna situación en cannabinoides específico sintéticos, como para que lleve algunos un son opioides medicamento? sintéticos. De hecho, si se fijan, en 2015 solo el 3% de las nuevas drogas eran opioides sintéticos. Ajá. 2022 ya es el 15% de las nuevas Ujú. drogas. ¿M? Y tiene que ver con esta crisis que les digo Solo vómito, de ninguna otra el molestia. aumento de consumo de Diarrea, opioides en el fiebre. mundo. Algunas son alucinógenos, otras son estimulantes como las catinonas, ¿no? Y bueno, ¿Los si solitos hablamos sí de te tomaron? dividir las cuarenta y Perfecto. cuatro drogas totalmente nuevas que hubo en 2022 entre el número de semanas que tiene un año, que son ¿Diarrea no ha 50 y tenido? tantas, entonces podríamos ¿Fiebre hablar de que tampoco? más o menos en el mundo se inventa una nueva droga cada semana. Entonces, así está, digamos, este Vale, fenómeno de hay las que hacer nuevas los drogas, estudios, familia, que ¿eh? además, Todos bueno, los ¿cuál es la papás igual a lógica la de burocracia inventar y tantas nuevas hacérselos allá. drogas? Uno Un podría estudio decir, para ver bueno, si pues es los usuarios quieren COVID tener o dengue nuevas o experiencias, consumir la influenza. nueva droga de Usualmente moda, cuando está en sí, boga eso está sí tiene que generando ese ver, cuadro clínico. pero más tiene que Bien, ver con seguramente lo va evadir a a inyectar la para justicia. calmarle las molestias en lo que tenemos los ¿Por qué? resultados y Porque ya recuerden, este, en las leyes podamos de cada llegar a país conclusiones y poder darle están, tratamiento. en el ¿Va? caso de México, en la Ley General de Salud, Ok, familia. Nos vemos en un artículo ratito doscientos cuarenta y entonces. cinco Hasta luego. están clasificadas las sustancias que son Trámite a ilegales. domicilio. Una consulta médica. Y Ujú. por cuestiones de química, pues estas nuevas drogas no están todavía clasificadas en esas leyes. Entonces, muchas veces se venden estas sustancias como si fueran las drogas que los usuarios están buscando, pero realmente son estas otras drogas. Y como no están todavía clasificadas, entonces a la hora de que las autoridades incautan estas sustancias, no pueden proceder con el resto del procedimiento judicial porque propiamente no son drogas ilegales, ¿no? Entonces esa es mucho de la frustración de de las autoridades en estos momentos, ¿no? Poner un caso concreto. Hay una sustancia que se llama N-bome, es una familia de drogas, son varias drogas diferentes. N-bome, eh, que tiene los mismos efectos que el LSD. Entonces, eh, el dealer o el narcomenudista puede estar vendiendo en un festival de música electrónica, en un rave,
LSD, pero que no es LSD, es N-Bome, puede estar vendiéndolo. Si las autoridades lo arrestan, después de unas semanas en el proceso, pues su equipo de defensoría de abogados lo va a poder sacar de la cárcel porque quizás en ese país el N-Bome no esté como droga ilegal. Y entonces ahí está la lógica, pues, de estar inventando todas estas sustancias. Se inventan sobre todo para adulterar otras drogas. Bueno, y bueno, también tenemos ahora temas nuevos de otros tipos de nuevas sustancias, como las nitacinas, que también son opioides que son sintéticos, o sea, se fabrican en laboratorios. Y ahorita tenemos pues esta preocupación, porque las nitacinas son también opioides como sintéticos y tan potentes como el fentanilo. Y ustedes saben que el fentanilo prácticamente está causando una de cada tres muertes por sobredosis en el mundo y casi la mitad o el 70% de las muertes por sobredosis en Estados Unidos tienen que ver con el fentanilo. Y las nitacinas son igual de potentes, son otros tipos, otra familia de opioides, son varias. Y bueno, tenemos otra vez que hablar de Afganistán. Entonces, en Afganistán, ustedes saben, los talibanes, digamos, antes eran un grupo ilícito en Afganistán, pero hace un par de años que Estados Unidos abandonó el país, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos abandonaron el país, entonces los talibanes retomaron el gobierno de Afganistán. Ahora, ¿qué pasaba con los talibanes antes, que Ni eran un idea, ¿eh? grupo ilícito? Pues ellos vivían de la producción y el tráfico de heroína, de amapola, opio y heroína. Entonces, cuando llegan al poder, pues una de los cuestionamientos inmediatos que hubo en Naciones Unidas fue, bueno, ustedes vivían de traficar heroína, ahora, ¿qué va a pasar con eso? Y el nuevo régimen talibán, digamos, para no causar rispideces, digamos, para más de las que ya tienen que ver con los derechos humanos, y los derechos de las mujeres, dijeron, no, 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 nosotros nos comprometemos a que vamos a combatir toda la producción de heroína que hay en Afganistán y ya no va a haber ese tipo de producción. Y ustedes pueden ver en esta gráfica cómo cayó un 90% de un año para otro, cayó un 90% la producción de heroína desde Afganistán. Sí me dijiste. Entonces, sí, definitivamente cerraron la llave, ¿no? De la heroína. Pero ahora la gran pregunta es la siguiente. Afganistán producía el 70%, 80% de la heroína del mundo. Y digamos que esa heroína ilegal se abastecía a todos estos mercados. Tenemos una parte de Asia, África, Europa, inclusive Canadá, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿aquí sigue habiendo personas con adicción a la heroína? Siguen estando ahí. No se les quitó la adicción porque en Afganistán dejaron de producir heroína. ¿Qué va a pasar con ese mercado? Ahora, ¿qué va a sustituir a esa heroína que estas personas necesitan? Y además, lo que estamos viendo es que hay una relación de espejo entre la caída de la producción de heroína en Afganistán y el aumento de incautaciones de estos nitacenos. Así me Entonces, estoy bien. nos preocupa que quizás empiece a haber, digamos, una mayor, eh, trasiego y consumo de opioides sintéticos mucho más potentes, ya que va a empezar a escasear la heroína en el mundo. Bueno, y Ya me salió. algo más que creo que es relevante e interesante de lo que está pasando en el mundo es no solamente el tema de las nuevas drogas, sino de las nuevas combinaciones. Y aquí en África está pasando esto que creo que es muy relevante, el consumo de sustancias que son la combinación de varias, o sea, son cócteles de varias drogas. Entonces, por ejemplo, en África tenemos, sobre todo en la región de Marruecos y Algeria, una que se llama Carcubi, que está también aumentando mucho su consumo. ¿Qué es Carcubi? La Carcubi son píldoras de clonazepam ilegal mezcladas con marihuana y quizás otros ingredientes.
Sí, lo Entonces, escuché. es una nueva combinación que se está poniendo de moda por ahí en el norte de África y obviamente pues está pasando a España y a otros países Está en europeos. el best clonazepam, Luego éxito, tenemos lo que todo con llaman cannabis. Y cola de mono, aquí otros monktail ingredientes. o, o agua de mono, que principalmente en Nigeria, digamos en esta región, en Nigeria, se está dando, es un cóctel de tramadol con cannabis, codeína, rohypnol y alcohol. Entonces, digamos, es un brebaje de alcohol al que le echan benzodiazepinas y le ponen opioides, ¿no? Entonces, imagínense cómo se potencian los efectos sedantes de esas sustancias. Porque creo que a veces Tenemos el niayope, Espérate, nena, porque que no es veo. también otra sustancia que se está usando sobre todo en Sudáfrica, que esta es una sustancia en donde se combinan medicamentos antirretrovirales que tienen efectos psicoactivos te dijo, Vanesti. con cannabis, cafeína, codeína y a veces inclusive heroína y fentanilo, ¿no? Entonces se fuma Vanesti. y pues obviamente las sobredosis son muy importantes con esto. Y ahora se está, digamos, poniendo muy de moda ver este fenómeno en las redes sociales del Kush. Ah, ese sí El lo Kush escuché. es una mezcla, digamos, de cannabinoides sintéticos, o sea, son drogas sintéticas que tienen efectos como la cannabis, opioides, fentanilos No, muerto. y algunos otros químicos. Pero también lo que ha llamado mucho la atención del famoso Kush es que inclusive han encontrado que tiene huesos humanos molidos. No puede ser. Entonces es un fenómeno que ha llamado mucho la atención porque, bueno, los huesos humanos molidos no son psicoactivos, no generan ningún tipo no, ya se de está adicción comiendo los tampoco, gorditos. pero ¿por qué se está haciendo, no? Y bueno, de pronto uno decía, es un mito, es una mentira, pero no, si hay una vinculación con la exhumación de restos en cementerios. Están abriendo las tumbas para sacar huesos, para combinarlos con esta sustancia. Entonces se está investigando bien qué está pasando ahí. No sé si tenga que ver con alguna práctica vudú, etcétera, pues, ¿no? Pero son algunas de las nuevas combinaciones exóticas que se están dando de drogas, ¿no? Bueno, ahora en México nos tiene que preocupar mucho esta situación, que es también cómo ha aumentado el consumo de metanfetamina tipo cristal en México. Todavía no tenemos los resultados de la nueva encuesta nacional de adicciones, pero esto es lo que reportan los pacientes en tratamiento. Los pacientes que van a centros de integración juvenil, que van a a los centros eh, privados que están certificados por el CONADIC, los pacientes que van a las UNEMs de salud mental y adicciones, todo eso se suma y cuando dicen cuál es la droga de impacto, que es la droga por la que van a tratamiento, pues sí, lo que hemos visto es que hubo un cambio histórico de unos años para acá, de 4 años para acá, 5 años para acá, en donde ahora la principal droga por la que las personas en México piden tratamiento ya no es el alcohol, que era lo que históricamente siempre era alcohol, era la principal sustancia por la que las personas acudían a tratamiento. Ahora es el cristal. La metanfetamina tipo cristal es la principal droga por la que las personas en México están pidiendo tratamiento. Y es una sustancia obviamente peligrosa, pues con muchos daños físicos importantes para las personas. Ahora, ya hablando más de lo que tiene que ver con la justicia, bueno, pues bueno, pues sabemos que personas con trastornos por consumo de sustancias, pues representan una proporción elevada de la población carcelaria, ¿no? Y fíjense, aquí esto pues es importante para la implicación que tiene para las políticas, ¿no? Y no cabe duda que las sanciones penales disuaden a algunas personas de consumir. O sea, es decir, sí tenemos jóvenes y personas que por saber que una droga es ilegal, aumenta su percepción de que entonces es peligrosa o riesgosa. Y eso ayuda a que no se consuma. Pero, pero no le afecta igual a todos. Y justamente las personas que tienen una proclividad importante, factores de riesgos importantes o que padecen un trastorno relacionado con el consumo de estas sustancias, esta amenaza de sanciones penales pues no les impacta, Así es. porque para ellos lo más importante es consumir la sustancia. Y algo que también es muy importante es que las tasas más altas de encarcelamiento no han conducido a que se reduzca el consumo de drogas en la comunidad, ¿no?
Entonces, eh, Hermana, ¿alguna vez te ser dijo más que estrictos con hacía el tema de hacer más Híjole, ilegales las drogas no todos sirve sus para problemas. prevenir el tema de consumo de sustancias, Sí, pero pero después sí habrá cuando sí hay algunas personas o algunos jóvenes Sí, que no, siempre es más problema. van a pensarlo mejor antes de más querer consumir sustancias grosera, porque más creen que si son ilegales son más peligrosas o riesgosas, ¿no? Aquí les quiero compartir un poquito de experiencias que he tenido moverla en una como ocasión. miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, Con, en donde, se agarró bueno, la quijada del golpe a la hora que y podemos le sonó el estudiar diente. lo que pasa en los diferentes países, sí es muy Mira, claro que, que por ejemplo, países se cuyos regímenes agarró legales está eh, feo eso. provienen de la religión del Islam, Anda. en donde esta religión estrictamente prohíbe el consumo de alcohol y drogas, pues sí, los niveles de consumo de alcohol Que hagan y drogas son mucho más bajos. Habrá quien diga, bueno, pues claro, es que tú, si tú aplicas una encuesta, pues no te van a decir que consumen porque pues, es ilegal y podrían tener problemas, claro, pero inclusive con indicadores ilegales, pues se ve que sí hay mucho menor consumo. Claro que nosotros en estas sociedades occidentales pues no queremos tener regímenes de ese tipo porque pues inclusive hasta nuestra constitución pues protege el derecho a la libertad, ¿no? O al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? A ejercer nuestra libertad. Pero bueno, en ese tipo de comunidades, de países, sí se ve pues que ahí sí hay una influencia entre el estatus ilegal de las sustancias y su consumo, ¿no? Bueno, a final de cuentas, la privación de la libertad tiene graves consecuencias negativas para las personas con trastornos por consumo de drogas, para sus familias y para sus comunidades, y pueden empeorar las condiciones sociales y de salud subyacentes asociadas al consumo. Por eso es que, pues obviamente, la tesis central de esta ponencia y de estos programas, pues es que hay que ofrecer tratamiento a quienes están en el sistema penitenciario y cursan con un trastorno por consumo de sustancias, ¿no? Entonces, las personas que consumen drogas suelen seguir haciéndolo mientras están encarceladas. Y otros reclusos pueden también empezar a consumir drogas cuando ya estando, digamos, encarceladas o inclusive drogas inyectables, ¿no? La población penitenciaria mundial va en aumento, lo que impone una enorme carga financiera para los gobiernos y ejerce gran presión sobre la cohesión social de las sociedades. Hay una estimación, ya no está tan reciente, es del 2018, de que quizás en el mundo haya 10.7 millones de personas recluidas entre condenados y detenidos en prisión preventiva en todo el mundo. Esto significa que a nivel mundial, 145 de cada 100.000 habitantes están en prisión. La población penitenciaria aumentó 54% en diferentes países entre 2013 y 2015. Y desde el año 2000, la población carcelaria mundial ha aumentado casi un 24%. Aunque las mujeres constituyen solo el 7% del total de los reclusos del mundo, la población carcelaria femenina es la que más está aumentando, cerca de un 53% desde el 2000. Entonces, sí, son datos que deben de llamarnos la atención para ver también qué podemos hacer respecto a la atención de estas personas. Entonces, a nivel mundial, uno de cada tres reclusos se estima que ha consumido alguna sustancia ilícita a lo largo de su vida. Esto a partir de 32 estudios diferentes. A partir de otros 45 estudios, se estima que uno de cada cinco, o sea, el 20%, ha consumido alguna droga en el último año. Y actualmente, o sea, que lo hayan hecho, que lo hagan de manera diaria, se estima que es el 16% de esos 10 millones de reclusos. Entonces estamos hablando de este número de personas importantes, ¿no? Ahora, aquí también es muy importante eso. Entonces, el contacto con el sistema judicial penal debería de ser una oportunidad para ofrecer tratamiento de adicciones. En las diferentes etapas de este contacto se podría ofrecer detección de casos y la oferta del tratamiento de adicciones, ¿no? Entonces, tanto en la detención como antes del juicio, como durante el juicio, antes de la imposición de la pena y después de la imposición de la pena. Todos estos son puntos en donde la ONU nos dice
podríamos tener esquemas de detección y de oferta de tratamiento de problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas en todas estas etapas dentro del proceso. Algunos estudios aislados que hay, en donde pues se ha visto la prevalencia alta de consumo de sustancias entre personas en conflicto con la ley, tanto la prevalencia reportada como los positivos en los antidopings, ¿no? Y tenemos pues la cannabis como la más prevalente. Claro que cuando hablamos de drogas ilícitas, pues ya vimos que la cannabis es la droga más prevalente en cuanto a su consumo, pero pues también llama la atención que pues, la heroína y los estimulantes tipo anfetamínicos pues tienen prevalencias altas. En Estados Unidos también la cocaína, ¿no? Em, y bueno, respecto a personas que están en prisión o en contacto con el sistema judicial por delitos relacionados con drogas, lo que aquí en México le llamamos delitos contra la salud, pues parece ser que las últimas estimaciones tienen que ver con que son cerca de 7 millones de personas en contacto con el sistema judicial. Eh, 4.6 millones de ellos por posesión. No podemos aquí decir si posesión simple o posesión para la venta. Fíjense, pero 4.6 millones de personas están en contacto con el sistema judicial en el mundo por posesión de sustancias. Y tenemos 2.2 millones por tráfico. De estos, entonces tenemos 2.7 millones que están ahorita cursando un juicio y tenemos 1.7 millones que ya han sido sentenciados, ¿no? Entonces, creo que son cifras importantes. Si tuviéramos un ideal de que no se le debería de considerar como un delito al consumo, solamente el consumo, sino que el consumo debería de considerarse un tema de salud pública. Por lo tanto, a los consumidores lo que debería de ofrecérseles es opciones de salud, o sea, de tratamiento. En ese caso, esta cifra de los 7 millones es enorme. Es, es enorme. Perdón, de los 4.6 millones. Es una cifra altísima. O sea, es decir, tristemente, es muy probable que lo que esté ocurriendo en nuestro mundo es que estamos metiendo a la cárcel a personas solo por el hecho de que consumen sustancias. Y entonces lo que estamos haciendo nosotros es justamente perpetuar un problema en vez de resolverlo, ¿no? Em, bueno, luego tenemos también que la proporción hombres-mujeres todavía es mucho más alta para hombres, pero ya empieza a haber a veces casos en donde la prevalencia podría ser más alta entre mujeres. Y también estamos viendo que hay diferencias que son muy, muy importantes entre la severidad con la que se atiende el tema en diferentes regiones del mundo. Otra vez, cosas que me ha tocado vivir y trabajar desde las Naciones Unidas. Em, Hay cerca de 10 países del mundo que todavía tienen pena de muerte por delitos relacionados con el narcotráfico. La semana pasada una colega psiquiatra, no, yo soy psicólogo pues, pero una colega psiquiatra me decía, oye, tengo una paciente que va a ir a China y está consumiendo cannabis. Se lo va a llevar en vapeador para que no huela y para que pueda pasar por el aeropuerto, ¿no? Y yo le decía, por favor, deténla, deténla. Uno, que la cannabis en vapeador los humanos no seamos capaces de olerla, no significa que los perros que usan en los aeropuertos no sean capaces de olerla. Y dos, en China las sanciones por narcotráfico son muy, muy severas y muy estrictas. Y creo que todos hemos visto inclusive en la Hola. televisión a nuestros representantes en los consulados y en las embajadas en China tratando de salvarle la vida a mexicanos que por delitos asociados al tráfico de drogas son ejecutados. Tenemos cerca de una docena de países del mundo donde todavía hay pena de muerte para delitos relacionados con las drogas. Y por ponerles un ejemplo,
Sri Lanka, ¿no? Que es una islita que está abajo de la India. Todavía tienen pena de muerte. Entonces, como la jefe, pues siempre los hemos cuestionado y los hemos invitado a que terminen con la pena de muerte, ¿no? Por los delitos por drogas. Y de pronto nos responden, pero solo es para delitos graves. Y cuando ve uno el catálogo de los de delitos graves, incluye la posesión de 10 gramos de marihuana. Entonces dices, ok, por posesión de 10 gramos de marihuana podrían ejecutarte en Sri Lanka. Anécdota también curiosa, en Sri Lanka. Sí, ahorita en el transcurso de la Esa historia se ejecución puede es por relacionar. ahorcamiento. Entonces tiene que haber un verdugo que la ejecute. Se detuvieron las ejecuciones en Sri Lanka, me parece, entre el año 2017 y 2020. Se detuvieron las ejecuciones en Sri Lanka asociadas a delitos por drogas porque el verdugo renunció. El verdugo que hacía las ejecuciones renunció. Y entonces podía uno ver por internet el anuncio clasificado de se busca ejecutor, sueldo tal, ¿no? Y durante varios años no hubo verdugo que ejecutara las penas de muerte por ahorcamiento asociadas a tráfico de drogas en Sri Lanka. Bueno, ya contrataron a alguien. Ok, entonces, como les decía, todavía tenemos algunos países donde las penas son muy, muy severas, principalmente en Asia y en África. Y bueno, estamos viendo, por ejemplo, que se está dando este fenómeno en donde ahora ya tenemos más mujeres en contacto con el sistema de justicia penal por tráfico de drogas sintéticas que por tráfico de drogas de origen natural. Y aquí lo pueden ver ustedes, las principales drogas por las que tenemos a mujeres en cárcel es por tráfico de metanfetamina, el 27% de las que están por delitos por drogas. Eh, Opioides sintéticos, 23%, GHB, 19%, otros estimulantes tipo anfetamínico, 17%, sedantes, 17%, drogas alucinógenas, 15%, etcétera, ¿no? Entonces, hay ahora una mayor incidencia delictiva en mujeres relacionada con el tráfico de drogas sintéticas. Bueno, y hablando de incidencia delictiva, el maestro Iji Fukushima de la CICAR, que llevan este programa de justicia terapéutica, me prestó estos datos y me prestó esta diapositiva. Yo se lo agradezco muchísimo. Y donde dice que según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2020, a nivel nacional, se cometieron 1.841.000 delitos. Eh, 1,5 millones fueron del fuero común, principalmente robo simple, sin violencia, robo con violencia, delitos patrimoniales, lesiones y homicidio. El promedio de la pena para el delito en México de robo simple es de hasta 2 años de prisión y una multa de hasta 100 veces el salario mínimo vigente, y de a 10 años de prisión cuando exceda de 500 veces. Bueno, ya vimos esto, pero de esos 10,7 millones de personas, el 41% están recluidos en África y el 35% en las Américas, 90% son hombres, 1% son menores de edad. Ahora, entonces, México cuenta con una infraestructura penitenciaria de 420 centros, los cuales cuentan con una capacidad instalada de 195.278 reos, pero tenemos una población de 242.174, es decir, tenemos una sobrepoblación penitenciaria de más de 47.000 personas. El 41% de los internos no han sido sentenciados. Eh, es decir, eso impide que formen parte de alguno de los programas de reinserción. El promedio de tiempo para dictar una sentencia es de 5 años y el 37% de los internos se encuentran presos por delitos de robo simple, seguido por robo con violencia, homicidio y lesiones. 45% de los internos son reincidentes. Ciudad de México, Baja California, Estado de México, Jalisco, Sonora y Veracruz concentran el 50% de la población penitenciaria de nuestro país. Em,
Y bueno, a nivel nacional, aproximadamente 60% de los delitos son cometidos por consumidores de sustancias. Lo anterior contribuye a la sobrepoblación, hablando de delitos menores, ¿no? Y de acuerdo al órgano administrativo de desconcentrado de prevención y readaptación social, cerca del 94% de los presos son consumidores de alguna droga, ¿no? Listo, bonita, perdóname. Ahora digo, no me voy a detener mucho en esto, pero pues tenemos también estos modelos donde explican la relación entre la comisión del delito y la droga. Este es el modelo de Goldstein, ¿no? Que habla de que hay un modelo que es psicofarmacológico, un modelo que es económico compulsivo y un modelo que es sistémico. Y bueno, interactúan estos modelos, es decir, en algún individuo pues pueden ser tres diferentes causas las que expliquen su conducta delictiva en relación con el consumo de sustancias. Ahora, respecto al modelo psicofarmacológico, pues creo que es importante que se refiere a una propensión potencialmente mayor a cometer o ser víctima de violencia bajo la influencia de los efectos de las sustancias. Hay sustancias que por ser estimulantes, por ejemplo, o por desinhibir, pueden influir en la participación voluntaria de una persona en actos delictivos, incluir sustancias que deterioran sus funciones cognitivas o que aumentan también la probabilidad de cometer delitos involuntariamente por negligencia, como manejar en estado de ebriedad, ¿no? Eh, Ahora, también hay delitos que se pueden cometer bajo el efecto del síndrome de abstinencia de algunas sustancias, que suele ser muy angustiante y que puede llevar a la agitación y también a los delirios y las alucinaciones. El modelo económico compulsivo, pues este principalmente habla de la persona que necesita, porque ya es dependiente de una droga, eh, tener ingresos para poder comprar la droga. Se terminan las fuentes de ingreso y entonces empieza a cometer delitos contra la propiedad para poder vender lo que roba y entonces poder mantener su consumo. Recordemos que lo que define una dependencia de sustancias es que la persona, aunque, aunque sabe que le hace mal y que ya no debería de seguir consumiendo, no puede parar de consumir. Eso es lo que hace la característica de una dependencia. Y bueno, tenemos el modelo de violencia sistémica en donde pues también ocurre que muchas de estas personas terminan involucradas en las redes del narcotráfico, ¿no? Y entonces con la violencia de la que ya hablábamos. Sobre todo, Bennett nos dice, hay que tomar en cuenta que estos son modelos de multicausalidad y multidireccionalidad. Bueno, algo que creo que es importante comentar es que esta Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes trata de ver que los países cumplan a cabalidad las tres convenciones internacionales de drogas, que son la de 1961, la de 1971 y la de 1988. Estas convenciones tienen incluidos varios artículos en donde contemplan que una persona que tiene un problema de consumo de sustancias pueda tener el derecho de que se le ofrezca tratamiento, ¿no? Y todo también basado en un principio que se llama el principio de proporcionalidad, que es precisamente esto, que la pena sea proporcional, o sea, el castigo sea proporcional a la falta. Entonces, bueno, lo que yo les quiero decir es que de aquí se pueden agarrar los países de estos principios de proporcionalidad y de estas declaraciones de la JIFE para poder implementar sus sistemas de tratamiento en la justicia terapéutica. Entonces, ¿cómo podemos justificar, de acuerdo al marco internacional, que haya medidas de sustitución de la condena que tengan que ver con el tratamiento? Bueno, pues muchas personas con trastornos relacionados con el consumo entran en contacto con el sistema de justicia penal o tienen un historial de consumo de drogas que se debería de atender. Segunda justificación, ofrecer el tratamiento es una estrategia de salud pública eficaz, o sea, es decir, tiene buenos resultados para la reinserción de la persona. Las medidas sustitutivas en este caso, tratamiento, también eh, ayudan a destensar el sistema judicial, por lo que hablábamos también ya de la sobrepoblación carcelaria que existe en México y el mundo, ¿no?
Eh, y bueno, pues también suelen ser medidas que están acorde con el marco jurídico internacional. ¿Qué tipo de delitos? De acuerdo a las convenciones internacionales, bueno, pues el de posesión para fines de consumo personal, obviamente ahí nos está hablando de que podríamos ofrecer el tratamiento. El del narcomenudeo para financiar el hábito, ahí estamos hablando de lo que decíamos de Goldstein, del modelo económico. Uno en donde no podría ser la sustitución de la pena, pero de todas maneras todos tienen derecho y todos tienen derecho a la salud, que es el de la producción y distribución de drogas a gran escala que impliquen violencia. Aquí no estamos hablando de sustituir la pena de ninguna manera, pero sí de que si la persona tiene un problema de adicciones y busca tratamiento, pues se le ofrezca el tratamiento. Delitos no violentos contra la propiedad para financiar el hábito de drogas, como veíamos precisamente el modelo económico, y los delitos violentos cometidos bajo los efectos de las drogas, lo que veíamos del modelo psicofarmacológico, ¿no? Entonces, hay una serie de principios que varios expertos han dictado sobre cómo debe hacerse el tratamiento en los sistemas de justicia penal. Obviamente, en primer lugar, se debe considerar que el consumo de sustancias es un problema de salud pública que en sí no se debe de castigar. Número dos, que en todas las fases del sistema de justicia penal, como ya veíamos al principio, debe de haber posibilidad de sustituir las penas, obviamente con ciertos criterios establecidos previamente y de manera muy clara, y pues siguiendo el principio de proporcionalidad del que ya les hablaba, ¿no? Tiene que haber un consentimiento informado para que la persona sepa qué implica que se le sustituya la pena por tratamiento y cuáles son las posibles consecuencias de eso. Y bueno, obviamente, salvaguardar todos los eh, procesos jurídicos y procesales, evitar la discriminación y obviamente también siempre tomar en cuenta el derecho a la salud, que es lo que principalmente debe de privar en casos de este tipo. Aquí hay un esquema muy interesante que ahorita no nos daría tiempo de revisar, pero de cómo en las diferentes etapas de acusación, investigación, imputación formal y sentencia, en todos estos puntos verdes, sí se puede hacer cierto ofrecimiento de sustitución, con tratamiento de adicciones dentro de ese proceso. Y bueno, pues siempre hay una importante desarrollo pues de guías clínicas y de lineamientos específicos para poder ofrecer tratamiento de adicciones. Debe ser disponible, accesible, basado en evidencias. Tanto los tratamientos farmacológicos como los tratamientos psicoterapéuticos, hay muchísima evidencia de qué es lo que mejor funciona. Adaptarlo a subgrupos específicos y bueno, obviamente que estén integrados a los procesos de justicia, ¿no? Ya, digamos, para cerrar, pues entonces es principalmente la necesidad de adoptar un paradigma de salud para poder ofrecer estos tratamientos dentro del sistema de justicia penal, tomar en cuenta el sistema de justicia penal como una puerta de acceso al tratamiento en diferentes etapas, aceptar también que la recuperación no es un proceso a largo plazo, o sea, habrá recaídas y entonces los lineamientos y los estándares tienen que tomar en cuenta qué se va a hacer de la manera más objetiva posible cuando existan estas recaídas en bien de la persona que está en tratamiento. Y bueno, diversificar el tratamiento para las necesidades de cada persona y obviamente crear asociaciones con otras instancias que puedan ofrecer también medidas de reinserción social para las personas en conflicto con la ley. Les agradezco muchísimo, muchísimo toda su atención y bueno, pues estamos aquí para cualquier comentario o duda. Muchas gracias. Mi estimado Raúl, te agradezco muchísimo la participación. Estuvo genial tu ponencia. Gracias. Y digo, lamentablemente ahorita ya no nos va a dar tiempo de que te hagan preguntas directamente, Ujú. pero si gustan, por favor, ponerlas en el chat y te pido si tienes chance de Sí, contestarlas ahí en el chat, mi las voy hermano. contestando. Ujú. Y pues también agradecele a Angie que te pasó algunos datos. Yo nada más hago una observación para Sí. darle la palabra a Marlene, que nos hará honor de presentar a nuestro siguiente ponente. Gran Omar, gracias Omar por venir. Eh, digo, a título personal, yo considero que las personas que tienen una dependencia a sustancias, y de hecho eso es lo que en estos días he estado muy metido porque es la tesis del segundo doctorado que estoy haciendo en Derecho Penal. Me parece que quienes tienen dependencia
quienes dentro de la dependencia es un uso continuo o es actual, hay intoxicación, hay delirium, hay abstinencia o hay un trastorno psicótico secundario a la dependencia o incluso en algunos apartados de Sionce como trastorno de control de impulsos con el caso de cocaína, serían inimputables. Y el problema de nuestro derecho penal es que siguen existiendo estas cosas que se llaman acciones libres en su causa y generaliza entonces una persona con dependencia a sustancias si entra dentro de este contexto de lo que mal llamamos en México justicia terapéutica, como bien decía ayer Luis Osuna, que no es solamente eso, Ujú, pues son primodelincuentes, ¿no? Con delitos no graves, y pues en ujú. realidad no llegan a tener una dependencia grave, ¿no? Y la mayor parte de los que sí la tienen, pues son acusados de que consumieron para cometer un delito, entonces no entran en nuestro constructo de inimputabilidad, que es un error. Te Ujú. agradezco muchísimo. No sé si quieras dar algunas palabras No, no, finales. no, yo creo que todo eso se está construyendo todavía, se está construyendo y como tú dices, o sea, tenemos que pensar bien en algunos de estos casos, realmente dónde quedan y qué es lo que se les puede ofrecer, ¿no? Totalmente. Te Oye, agradezco entonces mucho. a contestar por el chat. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Pues adelante, Marlene. Gracias, doctor. Bueno, me toca presentar a nuestro último ponente del día de hoy, que es el doctor Omar Hernández Orduña. El doctor Omar es graduado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo el grado de Maestría en Psicología con residencia en Medicina Conductual por la Facultad de Psicología de la UNAM y es doctor en Psicología por la misma instancia. Posee formación como terapeuta cognitivo-conductual, es experto en terapias contextuales por la Universidad de Almería, España, y tiene entrenamiento como terapeuta dialéctico-conductual en DBT Iberoamérica. Ha colaborado y desarrollado investigación en temas de discapacidad, trastornos mentales, validación de las guías clínicas CIE-11, desregulación emocional, autolesiones e intervenciones tanto en modalidad como a distancia, entre otras. Actualmente se desarrolla como docente en la Universidad Westfield y en la Universidad Anáhuac Puebla en terapia cognitivo-conductual y terapias contextuales a nivel maestría y licenciatura, así como supervisor de terapeutas en formación. Asimismo, se encuentra realizando una estancia postdoctoral en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM, trabajando con una intervención autogestiva en línea para identificar el impacto de la desregulación emocional en diferentes problemáticas. Bueno, te dejo, Omar, adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Marlene. Un gusto estar por aquí con todos y todas ustedes. El día de hoy, bueno, primero quiero ver que bueno, estoy compartiendo mi Bueno, en lo que compartes, yo te agradezco, Mar, que pantalla. hayas aceptado la invitación. Ayer fue tu cumpleaños, felicidades. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Sí, muchas gracias, gracias por la felicitación, Nico. Y bueno, sí, un año más por acá voy a estar dando guerra. Este, se me cerró la presentación, pero en este momento la estoy abriendo. Y bueno, pues yo agradezco la invitación, aprovecho para ir agradeciendo esta invitación. Ya en algunas otras ocasiones he colaborado con el doctor Nicolás, con Marlene, en, ahí está, en este tema en particular, que es el JUDAS, el cuestionario para la evaluación de la discapacidad. El día de hoy, bueno, va a ser un poco un panorama más general. Regularmente tratamos de hacer algunos ejercicios para poder practicar y todo esto, pero bueno, por cuestiones de tiempo probablemente hoy no nos va a dar tanta espacio para hacer este tipo de cosas. Pero bueno, el Judas 2.0, su segunda versión del Judas, que es el cuestionario para la evaluación de la discapacidad. Y bueno, pues me gustaría el día de hoy, bueno, pues como objetivo que ustedes pudieran tener un panorama general respecto al uso de este instrumento, el cual está diseñado para medir la discapacidad. Ahora vamos a hablar un poco del desarrollo teórico de este instrumento, perdón, de este instrumento, también del concepto de discapacidad y bueno, pues la importancia que puede representar el medir este concepto que a veces puede ser tan abstracto y tan importante al mismo tiempo. Y bueno, también les presentaré el instrumento como tal, ¿no? Cómo se aplica, brevemente platicaremos de su aplicación, cómo está compuesto y por supuesto el tipo de puntuación, el punto de parámetros, los parámetros que nos da este instrumento. Eh, bueno, la discapacidad ha sido medida en diferentes culturas desde hace mucho tiempo. Ha habido un interés importante por
entender por qué algunas personas funcionan de una manera diferente y bueno, pues por lo tanto, digamos que se han desarrollado o a lo largo de la historia se desarrollaron diferentes conceptos acerca de la discapacidad. En algún momento surgió esta necesidad de poder pues unificar este concepto, ¿no? Medir la discapacidad de una manera un poco más universal, que pudiera ser aplicable en todas las culturas, porque pues para lo que en algunas culturas podría llegar a ser una discapacidad, pues no necesariamente en algunos otros lados, ¿no? Y entonces pues la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se dio a la tarea por allá de los años 90 de poner en marcha un proyecto que tuviera como finalidad el poder definir y clasificar, pues primero que nada, el funcionamiento del ser humano y por ende también la discapacidad y la salud, ¿no? Esto fue un proyecto sumamente grande, llevó muchos años el poder desarrollarse y por allá del 2001 dio su fruto, ¿no? Que fue la clasificación internacional del funcionamiento y discapacidad de la salud, ¿no? Sus siglas, o mejor conocido como CIF. ¿Sí? La CIF es una herramienta que viene siendo complementaria a las guías diagnósticas de la CIE. ¿Sí? Eh, Nos permite entender un poco más cómo una persona puede estar padeciendo o viviendo un proceso de salud, de enfermedad, y bueno, pues las limitaciones que puede estar teniendo, independientemente de los criterios diagnósticos que pueda llegar a cumplir. Entonces, al final es una herramienta complementaria a estas guías diagnósticas, y bueno, pues como les decía, nos permite para poder tener un parámetro de discapacidad en diferentes condiciones, tanto de enfermedad como de salud, ¿sí? Físicas o incluso emocionales. Entonces, bueno, pues esta clasificación, la CIF, toma como parámetro el funcionamiento de las personas, ¿no? Y el funcionamiento se refiere a cierto grado de desempeño que puede tener una persona en diferentes dimensiones. ¿Sí? En la dimensión del cuerpo, en la dimensión de la propia persona y en la dimensión de la sociedad. Es multidimensional este concepto. A la vez, de manera paralela, la discapacidad como un opuesto más dimensional, pues nos habla de una experiencia que una persona va teniendo en ciertos contextos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la discapacidad no se ve como un problema que reside únicamente en la persona, ¿sí? Sino más bien es el producto de una interacción de ciertas condiciones, ciertos atributos o ciertas características que está presentando una persona y la interacción que tiene con este entorno en donde se va presentando, ¿no? En donde se va desenvolviendo en su vida diaria, ¿vale? El entorno puede ser físico, puede ser social, ¿sí? Incluso estas partes actitudinales de la persona. Entonces, la discapacidad desde la CIF se ve, y bueno, y el funcionamiento se ven en niveles paralelos, en tres dimensiones diferentes, en dimensión de las estructuras corporales, las funciones que va teniendo las estructuras corporales dentro del funcionamiento, y digamos que el lado opuesto sería la deficiencia, alguna atrofia en algunas de estas estructuras corporales. Por otro lado, la otra dimensión sería las actividades en las que las personas se van metiendo en el día a día, y la discapacidad iría más hacia la dimensión, hacia el lado de la limitación en la participación en ciertas actividades, ¿no? En el desarrollar algunas actividades. El último nivel, la última parte del funcionamiento sería la participación en actividades principalmente sociales. ¿Sí? La discapacidad iría más en las restricciones que una persona puede estar teniendo al momento de participar o querer participar en ciertas actividades principalmente sociales. ¿Sí? Entonces, están como en un paralelo constantemente de manera dimensional, tratándose de ubicar en qué parte están. No están tanto como un todo o un nada, sino moviéndose entre estas dimensiones. Bueno,
hay datos de la importancia y la relevancia que tiene el medir la discapacidad. Eh, Hay datos, bueno, aquí les puse algún dato ya viejo, porque hoy día ya hay datos que son todavía más alarmantes, ¿sí? Eh, Solamente en Latinoamérica, más de 70 millones de personas se calcula que tienen algún o presentan algún tipo de discapacidad. Esto vendría representando más del 12% de la población en esta población, ¿no? En Latinoamérica. Eh, es importante también esto porque regularmente las personas no llegan necesariamente a un médico a buscar ayuda por un diagnóstico, ¿sí? Más bien se ha visto que muy comúnmente las personas llegan a pedir ayuda, a buscar atención, porque el problema, la problemática que están teniendo ya les está dificultando hacer cosas que antes solían hacer, ¿sí? Y bueno, pues aunque un diagnóstico pues viene siendo una parte importante, porque necesitamos tener una guía de tratamiento, porque necesitamos saber qué es lo que sucede con la persona, el diagnóstico se convierte en la parte central. Sin embargo, necesitamos entender cómo es que la persona está viviendo este diagnóstico. Y entonces, una medición de la discapacidad permite entender y comprender cómo la persona puede estar experimentando cualquier tipo de diagnóstico que esté presentando, ¿sí? Ya sea un diagnóstico médico, psiquiátrico, etcétera, ¿vale? Entonces, resulta importante también porque el evaluar la discapacidad nos va a permitir predecir algunos factores, ¿sí? Por ejemplo, las necesidades de servicio que puede estar requiriendo una persona, ¿sí? Un paciente, ¿qué es lo que va a necesitar? ¿Cuáles son las necesidades que va a tener, no nada más en cuestión de medicamentos, sino a otros niveles, ¿sí? El nivel de cuidado, cómo se le va a atender a esta persona, se le tiene que referir a un nivel de atención primaria, a algo más especializado, ¿sí? En la medida que yo pueda entender la discapacidad que el grado de discapacidad que está presentando esta persona, pues voy a poder atender de una manera más completa, ¿sí? Y más efectiva. También va a permitir tener un pronóstico del tratamiento que puede tener una persona, ¿no? El qué tanto puede y en cuánto tiempo puede llegar a recuperarse de alguna condición física o de salud, ¿sí? También, por ejemplo, si va a requerir en algún momento cierto grado de hospitalización, alguna atención diferente, alguna especialización diferente, ¿sí? Incluso en el desempeño laboral me va a permitir conocer si esta persona va a poder en algún momento reincorporarse a sus actividades laborales, si va a requerir algún tipo de rehabilitación, ¿okay? Y bueno, pues la parte de la integración social, ¿qué tanto la persona que tengo aquí enfrente como paciente, pues va a necesitar algunos apoyos sociales, va a necesitar de algunos programas, o cómo se va a poder reintegrar a este funcionamiento en la sociedad, ¿sí? Entonces, bueno, pues el conocer el grado de discapacidad me va a ayudar a hallar varias de las intervenciones médicas, terapéuticas, de rehabilitación y sobre todo de reincorporación social, ¿sí? En la medida que yo pueda entender estas necesidades, bueno, pues es probable que se puedan tomar decisiones importantes, por ejemplo, al momento de dar o de reajustar algún tratamiento, ¿sí? Si yo puedo comprender cómo está impactando un problema de salud en la persona, pues es altamente probable que yo pueda administrarle los tratamientos más completos, más de 360 grados, ¿no? Es decir, más contemplando todas las necesidades que va a requerir para su óptima reincorporación a su vida habitual de una persona, ¿sí?
También, bueno, pues me va a permitir medir los resultados, qué tanto, efectivamente, qué tanto se está disminuyendo algunos síntomas probablemente, pero qué tanto también estos síntomas están permitiéndole a la persona reincorporarse a su vida, ¿sí? Qué tanto está funcionando nuevamente en su actuar diario, ¿sí? Y eso me puede dar muchos datos respecto a la efectividad. También me va a permitir tomar decisiones para las prioridades, qué es lo que necesito atender en este momento, ¿sí? Como prioridad, ¿sí? Aparte de si le voy a dar algún tratamiento farmacológico, bueno, ¿qué otras cosas yo necesito atender como prioridad en esta persona? Y esto lo voy a saber en la medida que yo pueda entender el grado de discapacidad que puede estar presentando debido a alguna condición, ¿sí? También, bueno, pues nos va a permitir a nivel ya más político, más de políticas públicas, en la medida que se vayan dotando de datos, bueno, pues tomar acciones, desarrollar planes de prevención, planes de acción para intervenir en poblaciones tal vez muy representativas o más específicas, ¿no? Hablaban ahorita de consumos, ¿no? Muchas veces las personas con consumos pues van a requerir planes ya a nivel más político, más de administrar recursos, de desarrollar algunas intervenciones psicosociales de rehabilitación, y esto pues va a estar también apoyado, estas decisiones pueden estar apoyadas con los datos que yo pueda obtener al momento de estar midiendo el grado de discapacidad que puede tener estas poblaciones, ¿no? Y bueno, como les decía, pues ir asignando recursos dependiendo, bueno, pues los alcances que cada uno vaya teniendo al momento de ir midiendo la discapacidad. Entonces, bueno, todo este concepto del funcionamiento, la discapacidad que se plantean en la CIF como una herramienta de la Organización Mundial de la Salud, se ha ido adaptando para poder desarrollar un instrumento justamente que nos permita conocer, evaluar y cuantificar, ponerle un numerito, ¿no? A el grado de discapacidad que una persona puede o alguna población puede estar presentando, ¿sí? Esto es el JUDAS, es justamente el instrumento que nos permite conocer, evaluar y cuantificar esta discapacidad. Y este instrumento está desarrollado a partir de pues todo el concepto teórico de la CIF. Sí, esto que les platicaba de los diferentes niveles de funcionamiento y discapacidad en una manera más dimensional. ¿Okay? El JUDAS nos permite conocer los déficits y dificultades para realizar ciertas actividades que puede estar presentando una persona en un momento actual, ¿sí? Y bueno, pues este grado de dificultad puede ir variando de acuerdo a lo que se espera, dependiendo la persona, es decir, un contexto normal. ¿Okay? Esto es una característica importante del JUDAS, porque más que ponerlo en datos que también nos permite ponerlos en datos estadísticos, pero principalmente el JUDAS utiliza a la propia persona como su propio referente, ¿sí? ¿Qué es lo que se espera que realice una persona en su contexto normal? Es decir, esa misma persona, cómo venía funcionando anteriormente, qué es lo que venía desempeñando, por qué en este momento no lo está logrando desempeñar, se deberá a una condición de salud, a algo en particular, y entonces viene siendo el mismo referente la persona, comparando tal vez un poco el antes y el después, ¿sí? Por lo tanto, el JUDAS evalúa pues de una manera independiente a cualquier condición de enfermedad. Es cierto que nos va a permitir conjuntar datos, por ejemplo, si hay un diagnóstico médico, si hay alguna enfermedad. Sin embargo, va a tomar como referente a la misma persona, ¿sí? Y entonces nos permite entender si hay cambios significativos en el funcionamiento o si está presentando un grado de discapacidad importante entre el antes y el después, ¿sí? Entonces, bueno, pues este es el JUDAS. Por ahí están sus siglas, por eso se llama JUDAS.
Es la segunda versión, la primera versión se desarrolló por allá de los años 80 y esta segunda pues se desarrolló, como les decía, empatándolo un poco con todo lo desarrollado por la CIF. Y bueno, pues nos va a permitir medir la discapacidad en población general y también en algunos grupos específicos. Hay varios estudios que se han dedicado justamente a tratar de encontrar propiedades psicométricas en poblaciones muy particulares, en grupos muy particulares. Nos va a permitir evaluar las limitaciones que una persona puede tener al momento de querer realizar alguna actividad que venía realizando anteriormente, y también pues algunas restricciones que puede estar teniendo debido a cuestiones sociales, incluso a algunas barreras físicas del ambiente que puede estar, restringiéndole la participación en algunas áreas de su vida, ¿sí? Se va a enfocar en los últimos 30 días. Por eso les decía que toma el funcionamiento o la discapacidad en un momento presente, en un momento actual, ¿sí? Y lo trata de comparar estos últimos 30 días con cómo venía funcionando anteriormente la persona. Viene siendo su mismo parámetro esta persona, ¿sí? Y va a evaluar el nivel de dificultad que experimenta para realizar diferentes actividades como habitualmente solían hacerlas, ¿sí? Entonces no es únicamente un sí o un no puedo hacerlo, sino vamos a tratar de evaluar qué tanta dificultad puede estar presentando la persona para para realizar esta actividad, ¿sí? Ojo que aquí lo que trata de evaluar el Judas es lo que hace una persona realmente, ¿sí? No lo que le gustaría hacer, ¿sí? No, a mí me gustaría escalar, pero pues nunca lo he hecho, entonces probablemente no necesito evaluarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace realmente la persona? Incluso considerando las ayudas. Y bueno, pues esta parte también es importante porque el Judas considera las ayudas para poder entender cómo es que venía funcionando la persona y cómo es que está funcionando ahora, ¿sí? Por ejemplo, el uso de un bastón podría ser una ayuda. Una persona que haya utilizado un bastón en los últimos 5 años de su vida probablemente está realizando las actividades de una manera habitual, no está teniendo un grado de discapacidad, digamos, elevado o severo, ¿sí? Sin embargo, una persona que también usa bastón, pero lleva probablemente 2 días utilizándolo, pues todavía está presentando dificultades, algunas restricciones para hacer o limitaciones para hacer ciertas actividades, y entonces su grado de discapacidad va a ser mayor que alguien que ya está acostumbrado, ¿no? Entonces sí se van a considerar a las ayudas. Incluso hay personas que pueden realizar todas sus actividades de una manera habitual, con alguna ayuda, ¿no? Lo más común, lo que ahora vemos muy comúnmente puede ser el uso de los anteojos, ¿no? Bueno, no la mayoría, muchos de nosotros utilizamos anteojos. Eso podría ser considerado una ayuda. Ya estoy acostumbrado, llevo probablemente 15 años de mi vida haciéndolo, ya lo veo incluso como algo normal, y entonces puedo realizar todas mis actividades. Pues pareciera que sí, incluso algunas veces me los quito, y si no tengo que leer cosas muy pequeñas, pues puedo seguir realizando mis actividades. Entonces, Judas trata de considerar estas ayudas para poder entender entonces cómo la persona está funcionando y los niveles de discapacidad que puede estar presentando en un momento presente, ¿sí? Bueno, Judas tiene un sólido respaldo teórico, como les decía. Tiene un enlace directo con una base teórica en la CIF, que la CIF, como les decía, fue desarrollada por un montón de estudios dirigidos por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, tiene un sólido respaldo teórico. A lo largo de todos estos años se han desarrollado diferentes estudios en diferentes poblaciones, en diferentes países, bajo diferentes metodologías, lo cual hoy día nos permite comparar
incluso diferentes tipos de poblaciones, ¿no? Hay una comparabilidad intercultural, ya que hay un montón de datos que hoy día existen respecto a las adaptaciones, traducciones que se han hecho de Judas y por supuesto las validaciones para entender sus propiedades psicométricas, ¿no? Entonces podríamos encontrar versiones de Judas en poblaciones incluso muy particulares, porque pues es un instrumento que se ha utilizado pues en muchos países del mundo. ¿Okay? En México, bueno, pues, bueno, primero que nada tiene muy buenas propiedades psicométricas. Eh, Su versión original, la versión inicial, pues ya presentaba una consistencia interna de 0.98, mostrando como muy buenas propiedades psicométricas y bueno, en general en casi todas las validaciones que se han hecho en diferentes países, pues se ha repetido, ha persistido esta consistencia interna, ¿no? En México también ya hemos hecho bueno, se han hecho diferentes estudios. Yo tuve la oportunidad, el privilegio de participar en uno de ellos, en donde, bueno, pues comparamos población ahí psiquiátrica, comparamos algunos grupos de población psiquiátrica y la verdad es que tuvimos muy buenos resultados, incluso por ahí lo cruzamos con el SOFAS, que es una medida de funcionamiento basada más en DSM. Y bueno, pues la verdad es que tiene muy buenas propiedades psicométricas en general el Judas, ¿sí? Y bueno, pues es fácil de usar, ahorita lo vamos a ver. Está disponible en un montón de idiomas y es de libre acceso en la página de la Organización Mundial de la Salud. Ahí lo pueden descargar, yo se los puse por ahí en el Classroom, por si a alguien le interesa revisar el manual, ahí está completito. Y bueno, ahí viene prácticamente lo que se tiene que hacer, ¿no? Paso a paso, detalle a detalle, incluso el instrumento nos dice, tienes que leer tal cual lo que te estoy diciendo, no necesitas hacer como que alguna otra cosa en particular, solamente leer, dejar de leer, hacer énfasis, ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero en realidad su uso es sumamente fácil y también el poder cuantificar, el poder sacar sus resultados, el poder puntuarlo, pues es también sumamente amigable, ¿sí? Bueno, cuenta con 3 versiones, la versión original cuenta con 3 versiones, la completa, la breve y la híbrido. La versión completa es la que más se ha utilizado en diferentes estudios y bueno, pues consta de 36 reactivos, 36 reactivos que se califica, bueno, se contestan en una escala Likert. Estos 36 reactivos están divididos en 6 dominios. Ahorita también platicamos un poco de los dominios. Y bueno, pues cada dominio nos da información importante. Podemos sacar un grado de discapacidad en cada uno de los dominios, es decir, nos puede dar 6 diferentes datos de discapacidad y también nos puede dar una puntuación general de discapacidad, es decir, ya conjuntándolos de los 6 dominios. Y bueno, pues es de una administración, yo creo que rápida, le puse por aquí 15-20 minutos, pero bueno, hay personas que pueden tardar hasta 5 minutos en hacerlo, ¿sí? O sea, es dependiendo un poco la persona que lo esté contestando, ¿sí? La versión breve, que es un poco más exploratoria, se utiliza principalmente cuando se tiene poco tiempo para poder evaluar y lo que queremos es más bien ver qué tanto está evolucionando una persona. Esta versión únicamente consta de 12 reactivos y igual trata de explorar esos 6 dominios de una manera muy rápida y muy breve. Su tiempo aproximado, bueno, también puede ser de 5 minutos o incluso menos. Y bueno, una versión híbrido se le llama, que es una
utiliza esta versión breve de 12 preguntas para identificar si hay alguno de los dominios en donde yo me tenga que detener y entonces tal vez desarrollar todas las demás preguntas, ¿no? Es decir, contestar todas las demás preguntas. Al final puedo terminar contestando las 36 si identifico que en los 6 dominios hay cierto grado de discapacidad, o puede que me quede únicamente en las 12. ¿Sí? Entonces es híbrido porque digamos que se complementan, ¿vale? La forma de administración, bueno, pues puede ser a través de una entrevista, que es también lo más habitual, el poder entrevistar a la persona que que quiero evaluar, que quiero conocer su grado de discapacidad. Yo como profesional de la salud, bueno, pues agarro mi instrumento y voy administrando las preguntas para poder conocer las respuestas. Y esta me va a permitir, cuando lo hacemos en esta modalidad de entrevista, me va a permitir detenerme en algunos puntos que probablemente no terminan de ser del todo claros. Algunas veces las personas que contestan el cuestionario puede que no terminen de entender las preguntas, puede que necesiten un poco más de información, tal vez algunos ejemplos, o puede que a mí no me termine de quedar claro a qué se refiere con su respuesta, y entonces podemos estar interactuando, podemos clarificar respecto a cada una de las preguntas, en caso de ser necesario, por supuesto, ¿sí? Entonces, esta parte de la entrevista aporta muchísima información. Y bueno, pues también está la versión autoaplicada, ¿sí? Puede ser administrado de manera en donde yo únicamente le doy el papel y un lápiz y lo contesta, o bien hoy día lo pongo en un Google Forms o desarrollo alguna aplicación para que la persona pueda irlo contestando en un momento que tenga, lo puede no necesita como que alguien esté ahí presente, puede ser de manera autoaplicada. Y bueno, pues también por terceros informantes. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces vamos a encontrar personas que por su condición tal vez de salud no están en condiciones de contestar una entrevista o de tomar un lápiz. Entonces nos podemos apoyar con personas cercanas que nos den la información respecto a cada uno de los dominios o cada una de las preguntas que son de mi interés aplicar, ¿sí? En ese sentido, esta última versión, que es la de aplicárselo con el apoyo de terceros informantes, incluso puede ser complementaria muchas veces a la autoaplicación o incluso a la misma entrevista, para poder conocer un poco más, no nada más la percepción del paciente, sino también cómo lo está viviendo el contexto, la familia. Y bueno, pues el instrumento, como les decía, el instrumento es amable, nos va guiando paso a paso en lo que tenemos que hacer. Está compuesto por unas tarjetas de apoyo, unas tarjetas que vamos a estar a tener presentes todo el tiempo que estemos aplicando, sobre todo cuando estamos administrándolo en una entrevista, ¿sí? Son tarjetas que van a estar teniendo ahí una información importante para que el paciente, para que el entrevistado pues pueda estar recordando a qué se refiere cada una de las cosas que estamos tratando de identificar, ¿sí? Las hojas de aplicación, que es básicamente en donde yo voy a ir poniendo las respuestas de los participantes, de los pacientes, y bueno, pues el manual del aplicador, que es básicamente quien me va a ayudar a guiar sobre todo los marcos de referencia, qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y cosas por el estilo. Me va a ayudar a estandarizar la aplicación. Estas dos son las tarjetas de apoyo. Regularmente cuando estamos en una entrevista aplicando JUDAS, nos apoyamos con estas dos tarjetas y las tenemos visibles todo el tiempo, ¿sí? Si es necesario, se las damos al paciente y que las tenga en la mano para que las pueda consultar todo el tiempo, ya que van a ser indicaciones, apoyos, recordatorios visuales respecto a, primero, cosas a las que nos vamos a referir, ¿sí? Por ejemplo, a qué nos vamos a referir con condiciones de salud, qué nos referimos con dificultades, todo esto se lo vamos a ir explicando, ¿sí? Por otro lado, pues va a estar la escala
la escala en la que vamos a estar contestando, lo que le vamos a pedir que conteste, ¿sí? Le vamos a pedir que nos conteste en esta escala que va de 1 a 5. 1 quiere decir no tengo ninguna dificultad para realizar la actividad y 5 quiere decir es extrema mi dificultad, ¿sí? O no puedo hacer la actividad, por más que lo intento, no me es posible, ¿vale? Entonces, como son cosas visuales, sobre todo cuando estamos en el persona a persona, pues los participantes, los entrevistados, pueden simplemente señalar cuál es su respuesta, pueden estar consultando, recordando si tengo una dificultad, se refiere a mayor esfuerzo, a que presento lentitud, etcétera, y decirme únicamente el número. Puede ayudarle a los entrevistados, a los participantes, a tener un poco la claridad respecto a qué es lo que de qué se trata esta entrevista, ¿sí? Y entonces, bueno, pues también facilita muchísimo para nosotros el no tener que estar recordándoles constantemente cuál es la escala, a qué nos vamos a referir, porque ahí lo tienen presente, ¿no? Hoy día también, bueno, pues desde la virtualidad se puede hacer teniendo en la pantalla, por ejemplo, cuando se aplica de manera virtual, teniendo en la pantalla estas dos imágenes, las podemos adaptar, por supuesto. La idea sería que pudieran tener esta información, ¿sí? ¿A qué nos vamos a referir por condiciones de salud, por dificultad? Y estarles recordando que es en los últimos 30 días y la escala en la que vamos a estar contestando y evaluando cada una de las actividades a las que nos vamos a referir. Las hojas de aplicación, bueno, pues como les decía, es en donde se van llenando los datos, vamos registrando las respuestas de los entrevistados. También, insisto, hoy día puede ser que lo hagamos en un Google Forms, ¿sí? Que lo vayamos llenando en algún tipo de aplicación, en algún documento digital. Pero bueno, pues en general es donde vamos a ir registrando cuáles van a ser las respuestas a cada una de las preguntas de los entrevistados, ¿sí? Por un lado, bueno, aquí no les puse el ejemplo, pero está la parte de los datos generales. Creo que todos en algún momento hemos aplicado o hemos contestado algún tipo de cuestionario. Los datos generales son como cualquier otro cuestionario o instrumento. Nombre, si es necesario el nombre, si no, bueno, pues el código, si es que estamos en una investigación, bueno, pues el código de identificación, el folio de participante, etcétera, el sexo de identificación, el sexo de nacimiento, la edad, datos generales los podemos ir llenando. Muchos de estos ya vienen codificados, únicamente hay que poner el número. Entonces tal vez 1 se refiere a sin pareja, 2 se refiere a unión libre, 3 se refiere a casado, y únicamente los vamos poniendo en un círculo o los vamos marcando con el número. Nos ayuda muchísimo, sobre todo cuando analizamos datos, el que ya estén pues digamos con un numerito, ¿sí? Que ya estén codificados con su respectivo número. También en las hojas de aplicación vamos a encontrar reactivos con escala, que son los que les puse en la parte de arriba, algunos ejemplos de unos reactivos con escala. Nosotros vamos a estar preguntando por ciertas actividades en particular y al momento de preguntarles, pues van a tener esta escala que venía en la tarjeta anterior, y nosotros vamos únicamente a señalar cuál es el número que nos está diciendo o el nivel de dificultad que está presentando, ¿no? Y entonces ya básicamente está codificado también es algo que nos puede facilitar mucho al momento de capturar la información o vaciarla en alguna base. Y bueno, pues las preguntas textuales. Judas también, aparte de tener algunas preguntas de escala o con esta escala tipo Likert, pues quiere tener una idea respecto a más o menos el impacto que ha tenido en su vida la dificultad que esté presentando en los últimos 30 días. Entonces se les pide algunos datos, por ejemplo, cuántos días en promedio en los últimos 30 días no has podido hacer nada de tus actividades habituales. Y entonces podemos ahí poner el numerito tal cual, el promedio que nos esté dando el entrevistado o el participante, ¿sí? Entonces son los tipos de preguntas que vamos a encontrar en las hojas de aplicación. Ahora la parte del manual,
y la aplicación. Bueno, primero, dentro del manual, y nosotros lo tenemos que tener, si es que vamos a utilizar el Judas en algún momento, tenemos que tener muy claro estos 6 marcos de referencia. ¿Sí? Esto hace mucho énfasis el manual y nosotros incluso se lo tenemos que transmitir a los entrevistados, a los participantes. ¿Sí? Primero que al momento de estar preguntando cada una de las actividades, la dificultad que tiene, vamos a considerar como dificultad, pues ya sea que la persona esté poniendo un mayor esfuerzo al momento de realizar la actividad, que presente molestia o dolor al momento de realizar o intentar realizar la actividad, que presente lentitud, es decir, probablemente antes barría la casa en 3 minutos, ahora me canso, me agito y entonces me tardo hasta hora y media en terminar de barrer la casa. Y entonces lo hago de una manera más lenta, quiere decir que hay un grado de dificultad y entonces lo voy a puntuar dependiendo lo que la persona pues perciba como dificultad, ¿sí? Y bueno, pues cambios en la forma en la que lo hago, pues sí, sigo saliendo a caminar, solamente que ahora lo hago con ayuda de este bastón, ¿sí? Y pues todavía no me termino de acostumbrar. Necesito empezar a subir las escaleras, pero ahora hacia atrás, ¿no? En reversa. Y me tardo más, por lo tanto, en hacerlo. Entonces, hay un grado de dificultad. ¿Okay? Todo esto se lo tenemos que dejar muy claro también a los participantes y para nosotros tiene que estar muy claro porque al momento de que nos contesten puede haber ciertas dudas y entonces nosotros necesitamos aterrizarlo a el grado de dificultad al que se refiere el Judas, ¿sí? Bueno, también vamos a identificar vamos a pedirles a los participantes que identifiquen si esta dificultad se refiere a una condición de salud, ¿sí? ¿A qué nos vamos a referir por condición de salud? Bueno, pues alguna herida, alguna lesión, ¿sí? Algún problema mental, emocional, problemas con el uso del alcohol, problemas con el uso de sustancias, de drogas, ¿sí? Entonces se va a referir a una condición de salud si pertenece a algunos de estos 4 puntos, ¿sí? Por ejemplo, es que yo últimamente no veo a mis amigos, no salgo casi de casa, ¿sí? Es muy difícil salir de mi casa, presento un mayor esfuerzo para salir de casa, pero este esfuerzo, esta dificultad se refiere a algún problema, por ejemplo, emocional, por ejemplo, que no tenga el ánimo, que se la pase llorando, que no quiera ver a nadie. Si es así, entonces vamos a poder puntuar. ¿Sí? Es que ya no salgo a correr porque pues traigo un yeso desde hace 3 días, me rompí el pie, entonces es una lesión que tiene, vamos a puntuarlo como dificultad o como un grado de discapacidad, ¿no? Sin embargo, es que no me baño los últimos 30 días, yo tengo ganas de bañarme, pero en la colonia donde vivo pues no ha llegado el agua, no hay agua en el último mes, entonces no me he bañado por eso. Entonces, no se debe a una condición de salud, se debe a algo que está fuera de la persona, ¿sí? Entonces, no lo vamos a considerar como un grado de discapacidad. Es más perteneciente a otro ámbito, ¿no? Tal vez a un ámbito más del lugar donde vive, de los recursos que se le están destinando a la colonia, etcétera, ¿sí? Pero no es una discapacidad de la persona. Bien, vamos a pedirles que estén considerando los últimos 30 días, ¿sí? Y que, bueno, pues muchas veces los participantes nos van a estar diciendo, bueno, pero es que unos días sí, unos días no, a veces es más, a veces es menos. Bueno, pues hagamos un promedio entre los días buenos y los días malos, pero considerando únicamente los últimos 30 días, ¿sí? También, bueno, pues vamos a pedirles que consideren lo que les decía hace rato, si utilizan alguna asistencia, alguna ayuda, ¿sí? Si hay algún dispositivo con el que puedan tener, digamos, una vida rutinaria, habitual, sin dificultades, alguna prótesis probablemente,
pero están acostumbrados a hacerlo, ya llevan 20 años con esta prótesis, hasta salen a correr, van, hacen, viajan, entonces no hay ningún grado de discapacidad. Siempre vamos a pedirles que estén considerando cualquier tipo de ayuda, de asistencia, ¿sí? Incluso habrá personas que consideren que no tienen un grado de discapacidad o de dificultad para hacer alguna actividad, porque probablemente tienen, no sé, una enfermera que les bañe, ¿no? Una enfermera particular que les bañe. Entonces su dificultad es mínima, ¿sí? Vamos a puntuarlo así, ¿sí? Como lo estén percibiendo, con estas ayudas y esta asistencia, ¿sí? Y bueno, nuevamente también el marco de referencia 6, también necesitamos considerar que son las actividades que las personas realizan o han intentado realizar, no las que les gustaría hacer, ¿sí? Estoy muy triste, no viajo en los últimos 30 días, me gustaría viajar, pero pues la verdad es que solamente una vez en mi vida he viajado. Entonces, probablemente es algo que le gustaría hacer, pero no es algo que habitualmente llegue a hacer. Por lo tanto, probablemente no vamos a considerarlo como una discapacidad o una dificultad, ¿sí? Bueno, al momento de aplicar el Judas, bueno, pues como les decía, es sumamente amigable, sumamente sencillo, porque el mismo instrumento, las mismas hojas de aplicación, el manual nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que está en letra estándar, quienes lo tengan en color, pues regularmente estará en letra azul, pues debe de ser leído tal cual está, ¿sí? Por ahí están, les puse algunos ejemplos, ¿no? Todo lo que está en azul se tiene que leer y decirle al participante, se le tiene que introducir en el dominio que vamos a explorar, y las preguntas también están en azul, en letra estándar, entonces hay que leerlas tal cual, ¿sí? Entonces la letra estándar nos dice, lee esto tal cual está, no necesitas modificar, no necesitas parafrasear, lo tienes que leer tal cual, ¿sí? Todo lo que está en negrita o en cursiva, pues son algunas instrucciones que no tienen que ser leídas para el entrevistado, más bien son instrucciones para quien está aplicando el instrumento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pueden venir algunos saltos de páginas. Si no contesta más de uno a cualquiera de estas preguntas, sáltate a la siguiente pregunta, ¿sí? Por ahí viene el ejemplo. Está en cursiva y bueno, pues habría que saltarnos, ¿no? O por ahí viene, muéstrale las tarjetas 1 y 2 al entrevistado. Cada que vamos a preguntar, les mostramos las tarjetas. Entonces, no tenemos que leerle esta parte, solamente lo leemos nosotros y lo hacemos, ¿sale? Lo que está subrayado, bueno, pues el subrayado nos pide que hagamos énfasis en la palabra, ¿sí? Como para que al entrevistado le quede claro a qué nos vamos a referir o qué nos estamos refiriendo con esta actividad, ¿sí? Por ejemplo, debido a su condición de salud, bueno, la 5.2 dice, debido a su condición de salud, en los últimos 30 días, ¿cuánta dificultad ha tenido para realizar bien sus tareas domésticas más importantes, ¿sí? Esto quiere decir que estoy recalcando la palabra bien, ¿sí? Hasta me estoy deteniendo, hago una pequeña pausa, cambio un poco la entonación de la voz para que la persona pues capte que me refiero a que lo haga bien. ¿A qué se va a referir? Bueno, pues a lo que el entrevistado considere como bien, ¿sí? Pero no solo a realizarlas, sino a realizarlas bien, ¿sí? Y entonces nos va a dar un grado de dificultad para realizarlas bien, no solo para realizarlas, ¿sí? Lo que está entre paréntesis, pues son algunos ejemplos que se sugiere que se les lea a los entrevistados, y bueno, pues se consideran importantes para que se termine de comprender la actividad. Por ejemplo, en los últimos 30 días, la 3.1, en los últimos 30 días, ¿cuánta dificultad ha tenido para lavarse todo el cuerpo? Y entre paréntesis, bañarse, y lavarse todo el cuerpo, y habrá quienes digan a qué se refiere con lavarse todo el cuerpo. Bueno, pues resalto que ahí dice bañarse, ¿no? Por ejemplo, bañarse, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, el instrumento es muy amable, nos va diciendo básicamente qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer,
incluso nos dice exactamente las palabras que tenemos que decirle al entrevistado. Y bueno, pues aquí les puse la hoja de instrucciones que es nada más el ejemplo de cómo dar el preámbulo, cómo empezar la entrevista, ¿sí? Les explicamos los marcos de referencia que nosotros necesitamos tener muy claros y transmitírselos al entrevistado, ¿sí? Vamos a estar mostrando tarjetas, vamos a estar diciéndole cosas por el estilo, ¿sí? Así es todo el instrumento. Bueno, como les decía, el instrumento Judas nos trata de evaluar 6 diferentes dominios, ¿sí? El dominio de cognición, que se refiere a actividades de comunicación, de pensamiento, a la concentración, a la memoria, resolución de problemas y al aprendizaje. Ahorita vemos algunos ejemplos de preguntas de cada uno de los dominios. También va a evaluar la discapacidad, el grado de discapacidad en la movilidad, es decir, qué tanta dificultad presenta a la persona para realizar actividades como salir de casa, caminar largas distancias, estar de pie simplemente, ¿sí? Esta parte de la movilidad lo va a evaluar en el dominio 2. El dominio 3, pues algunas actividades de autocuidado, como por ejemplo bañarse, vestirse, comer, quedarse solo, cuidar de sí mismo, ¿sí? Va a evaluar qué tanta dificultad está presentando la persona. El dominio 4 evalúa la discapacidad o las dificultades en cuanto a las relaciones personales, ¿sí? Es decir, cómo se está relacionando o qué tantas dificultades se está encontrando para relacionarse con otras personas. Y con otras personas se va a referir a personas que ya conoce, pues, amistades viejas, amistades nuevas, pareja, familia, ¿sí? Y también qué tanta dificultad tiene para relacionarse con personas que no conoce, ¿sí? Por ejemplo, simplemente el tendero de la tienda, ¿no? El del Oxxo, ¿cómo se llama? El que le pago el camión, ¿sí? El conductor del camión. ¿Y qué tanta dificultad puede tener? O de plano, tal vez que ni siquiera lo hace porque no se atreve ni siquiera a darle las monedas a esta persona, ¿sí? Las actividades diarias, aquí se va a referir a actividades domésticas, laborales, educativas. Y bueno, pues esta parte se va a dividir en dos. Uno serían las actividades diarias más del cuidado de la parte doméstica, ¿no? Y no quiere decir nada más barrer o trapear, sino también cuidar las pertenencias, cuidar su dinero, cosas que tienen que ver con el hogar, ¿no? Incluso no sé, la administración de sus gastos. Y no todas las personas presentan o tienen actividades laborales y educativas, entonces esta segunda parte no siempre se va a aplicar. Vamos a preguntarles en esta segunda parte qué tanta dificultad tiene para realizar actividades, digamos, de una manera bien o que considere bien en la parte laboral, en la educativa, si es que estudia, si hace sus actividades con la misma rapidez, qué tanto tiempo invierte, si ha perdido, ha ganado, más bien si ha ganado menos dinero debido a alguna condición de salud, cosas por el estilo, ¿sí? Y el dominio 6, que trata de explorar la participación ya un poco más social, ¿sí? Es decir, lo que te quiere explorar en este dominio es cómo otras personas o incluso el mundo que les rodea pueden dificultar su participación en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, algunas actitudes de las otras personas, como pueden ser ciertos estigmas que se puede estar teniendo, algunas características físicas del mundo, por ejemplo, el que no haya rampas para acceder a ciertos lugares, cosas por el estilo se evalúan en este dominio 6. Y bueno, pues unas preguntas finales para cuantificar más o menos qué tanto se ha presentado en los últimos 30 días, ya sea una discapacidad extrema, que no pueda hacer estas actividades, o que haya reducido incluso su nivel de actividad, su nivel de funcionamiento en los últimos 30 días. Bueno, aquí se ven muy poco las preguntas.
La primera, el dominio de cognición, hace preguntas, por ejemplo, respecto a concentración, qué tanta dificultad has presentado en los últimos 30 días para concentrarte en algo durante 10 minutos. ¿Sí? Entonces, es una de las partes que se evalúa, la concentración. La movilidad en el dominio 2, qué tanta dificultad has tenido para estar de pie por largos periodos de tiempo, por ejemplo, 30 minutos. ¿Sí? Y entonces la persona nos tiene que dar una cuantificación o un nivel de dificultad que puede estar presentando. El autocuidado, ¿qué tanta dificultad has tenido para lavarte el cuerpo o bañarte? ¿Sí? De relaciones personales. ¿Qué tanta dificultad en los últimos 30 días, cuánta dificultad has tenido para relacionarte con personas que no conoces? ¿Sí? Personas nuevas, personas que probablemente se dio la ocasión de conocer y tal vez no conociste. Ojo, que tal vez no hubo la ocasión de conocer a alguien en los últimos 30 días o aprender una nueva actividad en los últimos 30 días, entonces no puntuaríamos esa pregunta, lo pondríamos como un NA, un no aplica, ¿sí? Porque no se ha presentado la situación. Entonces, por ejemplo, aquí en el dominio 4, la pregunta era dificultad para relacionarte con personas que no conoces. Bueno, pues en los últimos 30 días pues casi no he salido de casa, voy al trabajo, no he tenido la ocasión de conocer a alguien más, entonces no tenemos información para evaluarlo. Está bien, lo dejamos, digamos, sin una cuantificación, ¿sí? Para realizar actividades domésticas en el dominio 5, ¿cuánta dificultad ha tenido para ocuparse de sus responsabilidades domésticas? Lo que regularmente suele hacer, que es, bueno, pues dependerá de la persona, lo que anteriormente solía hacer. Y bueno, la participación social, cuánta dificultad ha tenido para participar en actividades de su comunidad, por ejemplo, festividades, fiestas, etcétera. ¿Sí? La parte de las puntuaciones, ya estamos por terminar. El Judas nos da dos tipos de puntuaciones, los puntajes simples y el puntaje complejo. ¿Sí? El puntaje simple es básicamente sumar estas respuestas que nos está dando el participante, el entrevistado, y bueno, pues nos va a dar ya una estadística para poder conocer el grado de limitación que puede tener una persona, el grado de discapacidad que puede estar presentando, la mera suma de los puntajes, ¿sí? Por supuesto, hay algunas limitaciones en este puntaje simple, ¿sí? No hay una ponderación entre la dificultad de ciertas preguntas o de ciertas actividades, es específico de las personas o la muestra que yo estoy evaluando en este momento, es decir, no es comparable entre poblaciones, ¿sí? Sí nos da una idea, un número, una estadística, solamente, bueno, pues hay que tomarlo con cautela. Por otro lado, el puntaje complejo, bueno, pues en este puntaje complejo se van a tener en cuenta diferentes niveles de dificultad que puede estar teniendo cada actividad de las preguntas, ¿sí? Ya hay una ponderación para esto. El propio manual nos va diciendo cómo podemos ponderarla, ¿sí? Nos va a permitir, por lo tanto, un análisis más detallado y, por ejemplo, cuando estamos hablando de cuestiones más de investigación, pues nos va a permitir comparar entre diferentes poblaciones o subpoblaciones, ya que, bueno, pues hay muchísimos datos estadísticos de comparación. Para este puntaje complejo, pues necesitaríamos recodificar los valores, es decir, cada uno de los valores de las diferentes preguntas va a recodificarse. La recodificación en realidad también es muy sencilla, es un proceso que ya en algún momento se realizó para poder asignar esta diferente ponderación a las preguntas y bueno, pues por lo tanto se recodifican los valores y vamos a poder obtener la suma de cada dominio primero, ¿sí? Vamos a poder ahora sí sumar las puntuaciones primero de cada dominio para poder tener un puntaje por dominio y después podemos sumar los 6 dominios para poder tener un puntaje general de discapacidad, ¿sí? Al final lo que se hace es hacer una conversión casi siempre por una regla de 3 o bueno, ya SPSS no lo hace directamente y bueno, pues lo transformaríamos a un porcentaje, ¿no? Es decir, del 0 al 100.
cero querrá decir, o a menor puntuación o a menor porcentaje, va a haber menor discapacidad, y a mayor puntuación, una discapacidad mayor. Digamos que si tuviera 100, tendría una discapacidad completa, no puede hacer ninguna de las actividades. Por último, recordatorios. El Judas te utiliza para conocer las limitaciones en el funcionamiento en los últimos 30 días, un estimado, un promedio en cuanto a las dificultades que ha tenido en diferentes actividades, ¿sí? Siempre va a tomar en cuenta ayudas, apoyos con los que las personas tal vez ya estén familiarizados o con los que empiezan a hacer diferentes actividades, las diferentes actividades que se tratan de indagar. Eh, Se trata de distinguir, y por eso a veces es importante hacerlo, o puede ayudar muchísimo hacerlo en una entrevista para poder clarificar diferentes cosas, eh, para poder sobre todo distinguir entre el no puedo hacerlo y el no aplica. ¿Sí? El ejemplo que les decía, no me he bañado porque no hay agua en mi casa, bueno, pues no aplica entonces que sea por una condición de salud o por algo de discapacidad. Pero si es porque tienes una férula, un yeso que llevas desde hace una semana, bueno, pues probablemente es extremo porque no lo has hecho y tu puntaje sería de 5. Hay una discapacidad extrema, ¿sí? Eh, en algunas ocasiones vamos a encontrar cierta incoherencia entre lo que estamos observando nosotros como aplicadores y lo que va a responder el entrevistado. El Judas busca una medida subjetiva de la discapacidad, de las dificultades que está teniendo una persona. Entonces, a pesar de que yo pueda estar viendo algo que no coincide del todo, la respuesta que siempre va a predominar es la del entrevistado, ¿sí? Porque lo vamos a considerar el experto en cómo está viviendo, pues, su problemática, ¿no? Entonces, nosotros podemos clarificar, podemos volver a repetir pregunta, podemos tratar de buscar algún ejemplo, pero si la persona insiste en que mi respuesta es esta, pues nosotros vamos a registrar esa respuesta, ¿sí? Entonces, es una medida que ayuda y que, bueno, pues sobre todo lo que busca es conocer cómo una persona vive ciertas limitaciones en las actividades, y por lo tanto pues termina siendo también un poco subjetiva respecto a lo que percibe cada persona. Y pues listo. Por acá les dejo algunas referencias. Eh, También en el Classroom les puse el manual, les puse algunos artículos donde ha habido ya diferentes validaciones con diferentes poblaciones, y bueno, pues también ahí les dejo mi correo por cualquier duda o cosa en la que yo les pueda ayudar. Bueno, muchas gracias, Omar. La verdad siempre es un gran honor contar contigo para este tipo de actividades y que siempre nos digas que sí, nos mandes información nueva. Y yo no sabía de tu cumpleaños, entonces aprovecho para felicitarte. Entonces, ya Muchas estamos en el gracias, tiempo, Marlene. pero todavía nos podemos tomar unos minutitos por si alguien tiene alguna pregunta que realizarle al doctor Omar. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Sí? Bueno, adelante, Mónica, por favor. Bueno, aprovecho, es altamente útil lo que nos acabas de compartir y me viene a la mente el que particularmente en el hospital, una de las valoraciones que más frecuentemente se piden es justo este nivel de funcionamiento, este nivel de discapacidad con la que un individuo puede conducirse, manejarse, y creo que esto, a quienes estamos llevando el curso por parte del Hospital de Salud Mental aquí en el estado de Durango, nos va a ayudar muchísimo a guiarnos, ¿no? De una manera bastante adecuada, concreta, ¿no? Con mucha capacidad de respuesta veraz. Entonces, muchas gracias.
Gracias. Sí, efectivamente, la evaluación de la discapacidad nos da un panorama importante y la verdad es que es una medición amable que se puede ir adaptando a las necesidades de cada institución, de cada hospital. Como les decía, hay versiones breves que nos permiten tener un panorama general y bueno, pues al final también la forma en la que se califica y todo, pues es sumamente rápido y efectivo. Y bueno, pues siempre es importante el poder conocer esta experiencia subjetiva de las personas, cómo lo están viviendo, cómo están viviendo alguna condición en particular, ¿no? Entonces, coincido contigo. Muchas gracias, Mónica. Ok, aquí dentro del chat igual preguntan que si el Judas es solo para adultos. No es solo para adultos, pero por supuesto hay algunas adaptaciones que se han ido trabajando para niños y bueno, pues ahí principalmente casi siempre la valoración se tiene que ver apoyada por los cuidadores, por los tutores, por los padres, por quienes están conviviendo constantemente con los niños, ¿no? Entonces sí hay algunas adaptaciones específicas como para menores de edad, para niños, pero bueno, pues hay que considerar que ahí sí es importante el apoyo de un tercer informante. Esta versión que les mostré sí es únicamente para adultos. Ok, muchas gracias, Omar. Igual aquí preguntan que si podrías de nuevo visualizar para que puedan ver tu correo, para que puedan contactarte o tener información de más, por favor. Igual Sí, en el claro chat que sí. te voy leyendo la siguiente pregunta. Dicen, para un certificado de discapacidad, ¿se puede usar o utilizar el Judas o qué sería lo necesario? Pues yo creo que puede apoyar eh, pues sí, ser un apoyo de el grado de discapacidad, pero por supuesto termina siendo una medida subjetiva, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también en su uso. No únicamente es el sustento con el Judas, sino tiene que haber una valoración más completa para un certificado de discapacidad. Simplemente, pues el Judas es una herramienta complementaria para poder entender qué tanto está siendo afectada la vida de una persona. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, algún comentario. Yo nada más te quiero agradecer, Omar, por haber aceptado participar nuevamente en estos cursos. Pues precisamente la escala de Judas me parece que es un instrumento que no solamente puede ayudar en certificados de discapacidad, como de repente se nos solicita a los peritos, sino también puede ser una muy buena escala o instrumento, mejor dicho, que auxilie en el caso, por ejemplo, de peritaje en materia laboral, peritaje en materia civil, ¿no? Y en algunas ocasiones me parece que en lo penal no tanto, ahí dependerá mucho, sobre todo si estamos más bien evaluando alguna posible o presunta víctima, pero para inimputables no se aplicaría mucho, porque de hecho algo, no recuerdo bien si lo comentaste, pero algo que veíamos era que, por ejemplo, con personas con psicosis, pues no es tan eficiente, ¿no? El Judas. No sé si les quieras comentar ahí algo. Sí, por ahí los estudios el estudio que les comenté que hicimos ahí en el instituto, en el Instituto de Psiquiatría, eh, pues nos arrojó, justo fue esta comparación de personas con síntomas psicóticos. Y bueno, pues la verdad es que la percepción, la autopercepción de estas personas, pues no coincidía para nada con su realidad, ¿no? En realidad eran personas que en su funcionamiento diario pues sí requerían muchísimo apoyo, pero ellos se autopercibían, sus calificaciones, sus respuestas eran de no tengo ninguna dificultad para hacerlo y bueno, pues hubo mucha discrepancia con eso, ¿no? Ellos se autoperciben como autosuficientes, pero pues como les decía, al final termina siendo una medida subjetiva. Tiene sentido porque pues, no, pues ellos tienen un problema complejo, ¿sí? Entonces, pues se perciben de cierta manera, pero bueno, en el funcionamiento ya en la sociedad, pues hay que añadir algunos elementos adicionales para poder valorar este tipo de cosas. Es un buen ejemplo este de las personas con síntomas psicóticos. Bueno, creo que ya no hay más comentarios. Sí, ya no.
Bueno, pues entonces si no hay más, a nombre del Departamento de Educación Continua del Instituto Nacional de Psiquiatría, del doctor Nicolás y de una servidora, les agradecemos a todos su asistencia el día de hoy y los invitamos a que puedan acompañarnos el día de mañana para terminar con este curso. Que tengan un excelente día a todos. Muchas gracias Muchísimas por la gracias a invitación. todos. Excelente tarde. Gracias, Omar. Gracias, Marlene, Nico. Recording.